¿Alguna vez has sentido que hay algo más allá del mundo que conocemos? Algo invisible, pero real. Un susurro entre los árboles, una luz que se escapa entre los pétalos, una melodía que no sabes de dónde viene pero que te estremece el alma. Hoy no estás aquí por casualidad. Has elegido bien. Porque en este vídeo vamos a adentrarnos en un rincón oculto del tiempo, en una historia que no ha sido contada a los humanos hasta hoy. Una historia de hadas. Pero no de esas que terminan con un felices para siempre, sino de las que te cambian por dentro. Así que quédate. Porque cuando termine, no volverás a ver el mundo igual. Hace muchísimos años, cuando los hombres aún hablaban con los árboles y los ríos susurraban secretos, existía un reino escondido entre las nieblas del norte. Se llamaba Illyrie. Nadie lo encontraba a menos que tuviera el corazón limpio, y aún así, solo unos pocos eran elegidos para entrar. En Illyrie vivían las hadas del alba, seres de luz que nacían con el primer rayo del sol y se desvanecían al anochecer, salvo aquellas que aprendían a amar. Porque solo el amor verdadero les daba el don de la permanencia. Entre ellas, había una diferente. Su nombre era Elire. Su luz no era dorada, sino plateada, como si la luna la hubiera tocado al nacer. Su madre, una de las guardianas del bosque, decía que eso significaba que estaba destinada a cambiar algo. O a alguien. Elire era curiosa, mucho más de lo que estaba permitido. Mientras las demás hadas bailaban sobre los campos o tejían flores de luz, ella se aventuraba más allá del límite del claro, hacia las zonas donde la niebla se espesaba y los árboles parecían guardar secretos oscuros. Allí escuchó por primera vez la voz. No era de un hada. Era humana. Se llamaba Kael. Tenía 17 inviernos y había sido desterrado de su aldea por soñar demasiado. Los suyos creían que estaba loco porque hablaba con los pájaros y escuchaba la música del viento. Pero Elire supo, en cuanto lo vio, que él era diferente. Como ella. Durante semanas lo observó desde las sombras. Lo vio construir una cabaña con sus propias manos, hablar solo en la noche, llorar sin esconderse. Y sin saber por qué, sintió una tristeza tan profunda que su luz tembló. Aquella noche no pudo desvanecerse al anochecer. Se quedó. Por él. Cuando por fin se atrevió a mostrarse, Kael no se asustó. Al contrario. Cerró los ojos como si lo que veía fuera demasiado hermoso para ser real. ¿Eres un sueño?, le preguntó. No, dijo ella. Soy lo que pasa cuando alguien cree, incluso cuando todo le dice que no lo haga. Desde entonces, cada amanecer, Elire bajaba al claro. Le contaba historias de su mundo, de las estrellas que se bañaban en los lagos, de los árboles que recordaban los nombres de los que amaban la tierra. Y Kael la escuchaba como si cada palabra fuera una joya caída del cielo. Se enamoraron. No como en los cuentos, donde todo es perfecto. Ellos discutían, reían, se callaban. Pero se entendían. Y eso bastaba. Una noche, Elire se quedó más de lo debido. El cielo se tornó gris, y el claro se llenó de un frío que no era natural. Las otras hadas la encontraron y la arrastraron de vuelta. Su madre lloró al verla, porque sabía lo que eso significaba. Elire había roto una ley sagrada, había amado a un humano. Y ese amor estaba empezando a cambiarla. Los ancianos se reunieron. Su luz plateada se estaba volviendo opaca. Si seguía así, pronto sería como los humanos, mortal. Su madre rogó por ella, pero los ancianos fueron claros. Tenía dos opciones: renunciar a Kael para siempre y conservar su inmortalidad, o convertirse en humana y olvidar quién había sido.
La decisión debía tomarse antes de la próxima luna llena. Pero Elire no dijo nada. Esa noche escapó. Voló hasta la cabaña. Kael la esperaba, como siempre. Pero al verla llorar, supo que algo no estaba bien. Le contó todo. Y por primera vez, Kael no habló. Solo la abrazó. No me pidas que te olvide, dijo ella. No lo haré, respondió él. Pero si decides irte, recordaré por los dos. La noche de la luna llena, Elire voló hasta el lago sagrado. Allí debía pronunciar su decisión. Las demás hadas la observaban en silencio. Entonces, ocurrió lo inesperado. Kael apareció. Había seguido el rastro de su luz, aunque eso significaba morir, porque ningún humano podía entrar en Ilirie sin desintegrarse. Elire gritó. Quiso detenerlo. Pero Kael no se detuvo. Cayó de rodillas, su piel comenzando a arder. No quiero un mundo sin ti, dijo. Si tengo que arder para que entiendas cuánto te amo, entonces que arda. Elire corrió hacia él. Lo cubrió con sus alas. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Un resplandor envolvió el lago. La luna se apagó por un segundo. Cuando volvió la luz, Kael estaba intacto. Y Elire ya no era un hada. Su luz se había apagado. Pero no del todo. Ahora estaba dentro de él. Los ancianos, atónitos, comprendieron que había ocurrido algo que nunca antes había pasado. Un humano y un hada habían compartido su esencia. No uno renunciaba por el otro. Ambos cambiaban. Kael viviría más de lo que cualquier humano podía. Elire sería mortal, sí, pero seguiría brillando en sus ojos. Desde entonces, se dice que a veces, en los bosques donde las hojas tiemblan sin viento, se escucha una melodía suave, como si alguien tarareara con voz de plata. Y que si tienes el corazón roto, puedes seguirla. Y tal vez encuentres el claro donde aún se aman un humano y un hada. No para siempre. Pero sí lo suficiente. Y si alguna vez te preguntas si el amor puede vencer incluso a las leyes más antiguas, recuerda a Elire. Recuerda a Kael. Porque ellos no se conformaron con un final escrito. Ellos escribieron uno nuevo. Y ahora que conoces su historia, ¿aún crees que las hadas no existen? Si te están gustando estas historias, suscríbete y no te pierdas la próxima aventura épica. ¿Alguna vez te has preguntado si la tristeza que llevas dentro no es tuya? Si hay algo, alguien, que la dejó ahí sin que lo supieras. Esta historia no empieza con una princesa ni con un castillo, sino con un joven que creía que su vida era demasiado pequeña para contener algo tan grande como la magia. Se llamaba Lys. Y lo único que sabía hacer era caminar entre árboles en silencio, con una canasta llena de hojas secas y pensamientos que nunca decía en voz alta. Lys vivía solo, en una casa construida junto al bosque de Naret, un lugar donde los árboles parecían arder en otoño y el viento susurraba cosas que nadie entendía. Desde pequeño escuchaba voces entre los troncos, pero nunca se atrevió a responder. Hasta el día que lo hizo. Fue en la hora más silenciosa del día, justo antes del anochecer, cuando encontró una flor que no debería haber florecido. Era azul, y su luz temblaba como si estuviera respirando. Al tocarla, el aire cambió. El bosque dejó de moverse. Y entonces, la vio. No tenía alas. No brillaba. No era lo que uno esperaría de un hada. Era simplemente una muchacha. Su piel era tan pálida que parecía hecha de ceniza y perla,
y sus ojos eran tan oscuros que parecían contener algo mucho más antiguo que ella. Su nombre era Aerith, y estaba atrapada entre este mundo y otro. No por un castigo, ni por una maldición, sino por amor. Liz no sabía qué hacer. Ella le hablaba con calma, como si no tuviera prisa por ser entendida. Le dijo que pertenecía a un linaje de hadas exiliadas, conocidas como las Silentes. Seres que habían sentido demasiado y por ello fueron silenciadas por su propio pueblo. Las hadas, según le contó, no estaban hechas para amar a los humanos, porque cuando lo hacían, comenzaban a deshacerse. No en cuerpo, sino en esencia. Y Aerith ya se estaba deshaciendo. La flor que Liz encontró no era una flor, sino un recuerdo cristalizado. Un recuerdo de ella, buscando ser encontrada. Porque las Silentes no pueden pedir ayuda. Solo pueden esperar que alguien, por instinto o por destino, las recuerde sin conocerlas. Y Liz lo hizo. No supo decir por qué. Solo sintió que algo dentro de él se rompía al verla, como si una parte suya la hubiese estado buscando toda su vida. A partir de entonces, comenzó a visitarla cada noche. No era una aparición. Era una presencia, suave pero constante. Aerith le contaba historias que el viento había olvidado, de lagos que recordaban las lágrimas, de lunas que solo salían cuando alguien las miraba con amor, de árboles que se convertían en piedra cuando su hada moría sola. Cada historia dejaba a Liz un poco más vacío, y a la vez más lleno. Y entonces, sin darse cuenta, se enamoró. No fue un amor de cuento. Fue uno lento, lleno de silencios incómodos, miradas largas y preguntas sin respuesta. Aerith lo supo antes que él. Y tembló. Porque amar a un humano la condenaba. Pero no amarle, también. Le advirtió del precio. Cada emoción que él compartiera con ella la haría más real, pero lo arrancaría a él del mundo humano. Sus reflejos comenzarían a desaparecer. Sus recuerdos se volverían confusos. Las personas olvidarían su nombre. Y, sin embargo, él no dudó. Le tomó la mano. Si tengo que dejar de existir para que tú puedas hacerlo, entonces que así sea. Esa misma noche, ella comenzó a cambiar. Su piel se volvió más cálida. Su voz más clara. Por primera vez, dejó huellas en la tierra. Liz, en cambio, sintió que algo se desgarraba en su interior. Un dolor dulce, como el de perder algo que nunca fue suyo, pero que dolía como si lo fuera. Entonces, llegó el primer giro. Aerith no era la única que quedaba de su linaje. Las otras Silentes despertaron al sentir que una de ellas volvía a existir. Y no lo permitieron. No por odio, sino por miedo. Miedo a recordar. Miedo a volver a sentir lo que las desterró. 3 de ellas aparecieron al borde del bosque, envueltas en sombras que gritaban sin voz. Exigieron que Aerith regresara al silencio. Que eligiera, él o ellas. Liz intentó luchar. Pero no contra ellas. Luchó contra el olvido. Corrió al corazón del bosque, donde los árboles crecen en espiral, y gritó su nombre. Aerith. 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 Hasta que el bosque mismo la llamó de vuelta. Y ella acudió. En ese instante, ocurrió lo imposible. Aerith eligió quedarse. Pero no como hada. No como humana. Como algo nuevo. Una mezcla entre ambos mundos. Para lograrlo, ella y Liz hicieron un pacto ancestral, entrelazaron sus almas, una parte de cada uno dentro del otro.
Desde ese momento, Lys soñaba los recuerdos de Aerith, y ella sentía sus miedos como si fueran propios. Y entonces, el segundo giro. La magia, al ser compartida, se volvió impredecible. Aerith comenzó a olvidar quién era. Cada día parecía más humana. Pero Lys comenzaba a escuchar los susurros del bosque como si él mismo hubiera nacido en él. Era como si se estuvieran intercambiando lentamente. Como si el amor los estuviera convirtiendo en reflejos del otro. Él se volvió más etéreo. Ella, más tangible. Una noche, Aerith le confesó la verdad. Había otra razón por la que las silentes eran castigadas. No era solo por amar, sino porque quien las amaba podía reemplazarlas. Convertirse en lo que ellas fueron. Lys estaba dejando de ser Lys. Estaba dejando de ser humano. El bosque lo había aceptado. Pero ella no quería perderlo. Y así, llegó el último giro. Aerith decidió desaparecer. Volver al silencio. Sin decirle nada. Solo le dejó una última flor, que cantaba su nombre con voz apenas audible. Lys la encontró al amanecer. La sostuvo entre sus manos. Y por primera vez, lloró sin saber si seguía siendo humano. Pero no fue el final. Años después, en el mismo claro, una niña se perdió entre los árboles. Escuchó una melodía. Una voz sin forma. Y al seguirla, encontró a un joven hecho de raíces y luz tenue, cuidando una flor azul que cantaba su nombre. Le dijo que se llamaba Lys, que cuidaba recuerdos, y que un día había amado tanto, que dejó de ser hombre para convertirse en promesa. Desde entonces, en las noches donde el viento se detiene de repente y las hojas tiemblan sin razón, se dice que puede escucharse esa flor. Cantando. Esperando. Y si alguna vez la encuentras, no tengas miedo. Solo recuerda su nombre. Aerith. Porque algunas hadas no nacen de la luz. Nacen del amor que alguien decidió no olvidar. Dicen que hay recuerdos que no son tuyos. Que vives con ellos incrustados como astillas en la memoria, aunque no sepas de dónde vienen. Hay quienes los llaman sueños, otros simplemente los ignoran. Pero en lo profundo de los bosques de Erittil, hay un lugar donde esos recuerdos se condensan. Donde toman forma. Donde caminan. Esta es la historia de uno de ellos. No tiene fecha. No tiene lugar exacto. Pero cada vez que el otoño comienza a marchitar las hojas y el cielo se tiñe de cobre, alguien la recuerda sin saber por qué. Se llamaba Naerel. Era un joven delgado, de voz suave y ojos oscuros que parecían no haber visto suficiente del mundo. Vivía en una aldea donde los árboles crecían torcidos como si intentaran escuchar lo que sus habitantes callaban. Naerel no hablaba mucho. Recogía agua del río, tallaba madera, y cada tarde subía a la colina a observar el horizonte. No porque esperara algo, sino porque había olvidado que se sentía esperar. Hasta que la vio. No apareció como un rayo de luz ni flotando entre mariposas. Cayó. Como una estrella vieja que ya no sabía volar. Cayó justo al borde del río, y el agua no se atrevió a tocarla. Naerel la encontró tendida sobre la hierba, cubierta de polvo dorado y ramas secas. Al principio pensó que era una niña. Luego, que estaba muerta. Pero cuando sus dedos rozaron los suyos, ella abrió los ojos. Y entonces, todo cambió. No tenía nombre. Ni voz. Ni recuerdos. Pero cada vez que él hablaba, algo en ella temblaba, como si su alma recordara haber amado ese sonido.
Durante días, no dijo nada. Solo lo miraba. Luego comenzó a caminar. Siempre descalza. Siempre a la misma distancia de él, como si su existencia dependiera de su cercanía. La aldea no la aceptó. La llamaron criatura, mal augurio, espíritu perdido. Algunos aseguraban haberla visto en sueños, siglos antes. Otros decían que la lluvia cambiaba de sabor cuando ella pasaba. Pero Naerel, por primera vez, sintió que tenía algo que perder. Y eso lo hizo humano de nuevo. Ella comenzó a hablar en sueños. Murmuraba palabras antiguas, en un idioma que los árboles parecían entender. A veces lloraba sin lágrimas. A veces reía sin razón. Y en una de esas noches, mientras Naerel velaba su descanso, susurró una palabra, Eloria. Eloria, el eco de un reino que ya no existía. Las leyendas hablaban de un pueblo de hadas que no vivía en la luz, sino en los recuerdos. No eran vistas, sino sentidas. Eran los suspiros antes del llanto, el escalofrío en medio de la calma, la tristeza inexplicable en una tarde feliz. Cuando Eloria cayó, sus habitantes quedaron atrapados en fragmentos de memoria repartidos por el mundo. Ella era uno de ellos. Una fragmentada. Y Naerel, sin saberlo, era el único que podía completarla. Porque también él había pertenecido a Eloria, en otra vida. Los recuerdos comenzaron a volver en pedazos. No como escenas, sino como emociones puras. El amor profundo. La pérdida desgarradora. La traición. La promesa de reencontrarse donde la luna toque el agua sin romperla. Y cada uno de esos recuerdos traía consigo un cambio. Ella recuperaba su esencia. Y Naerel la perdía. Sus ojos comenzaron a brillar levemente en la oscuridad. Sus pies no dejaban huellas. Su reflejo en el río ya no era el suyo, sino el de otro niño, uno que no conocía pero al que sentía como propio. La gente del pueblo lo olvidaba. Su casa se deshacía poco a poco, como si su existencia estuviera siendo devuelta al lugar del que había venido. Pero no se detuvo. Ni siquiera cuando supo lo que ocurriría si seguía amándola. Porque si lograba completarla, si conseguía que Eloria despertara en ella por completo, ella volvería a ser una reina. Una reina sin trono, pero con poder suficiente para traer de vuelta a los suyos. Y él dejaría de ser. No moriría. Se convertiría en una bruma de conciencia, un susurro atrapado en el viento, un recuerdo más. Y aún así, eligió continuar. Una noche, ella lo llevó al lago. La luna estaba alta, quieta, reflejada perfectamente en el agua. Allí, le pidió que le dijera su verdadero nombre. El que no usaba desde antes de nacer. Naerel cerró los ojos, y lo recordó. Y al decirlo, ella se iluminó. No como una antorcha, sino como una nostalgia. Una belleza que dolía. Eloria volvió a nacer. El aire se rasgó. El bosque se arqueó. Y los fragmentos de los suyos comenzaron a despertar por todo el mundo, buscando el camino de regreso. Pero algo más ocurrió. Eloria no quiso reinar sola. No te irás, dijo. No esta vez. Usó su poder recién recuperado para atrapar a Naerel entre los mundos. Quiso convertirlo en un guardián. Un faro. Una constante. Pero la magia no funciona así. No sin precio. Al intentar detener el ciclo, lo rompió. Y en su lugar, creó algo nuevo.
Un bosque donde cada hoja era un recuerdo. Donde cada flor era una promesa no cumplida. Donde el tiempo no pasaba. Allí vivieron, fuera del mundo. No como humanos. No como hadas. Como algo intermedio. Como leyenda. Se dice que si entras al bosque en la noche del equinoccio y llevas contigo un recuerdo que no te pertenece, puedes verlos. A él, tallando nombres en las piedras. A ella, bailando con el viento. A veces, intercambian miradas como si aún se reconocieran. A veces, lloran por todo lo que ya no recuerdan. Y a veces, solo a veces, si tu recuerdo es suficientemente fuerte, Naerel se te acercará y te preguntará: «Tú también la soñaste, ¿verdad?» Y tú responderás que sí. Aunque no sepas por qué. Porque Eloria sigue viva. Y hay cosas que el olvido no puede enterrar. No todo lo que es invisible es irreal. No todo lo que recuerdas fue tuyo. Hay lugares que existen solo mientras alguien cree en ellos. Y hay personas que solo respiran cuando se la sueña. Esta historia empieza con un error. Un error en la realidad. Un parpadeo del mundo. Una grieta. A veces, las grietas no son físicas. Son momentos. Como cuando entras a una habitación y olvidas por qué. O cuando sueñas con un rostro que nunca has visto pero que te hace llorar. Esa fue la primera señal. En una aldea sin nombre, donde el tiempo se medía por las sombras de los árboles y no por relojes, vivía una muchacha llamada Sira. Era hija de nadie, criada por libros húmedos, musgo, y un gato que siempre miraba hacia el mismo punto del cielo, como si esperara algo que no bajaba. Sira hablaba poco. Le gustaban las palabras, pero no confiaba en ellas. Decía que mentían. Que no podían describir todo lo que dolía ni todo lo que brillaba. Un día, mientras caminaba por el bosque buscando hilos de luna entre los helechos, porque ella tejía sueños con ellos, encontró una piedra que cantaba. No hacía música. Cantaba. Una melodía quebrada, como una nana olvidada. La tocó, y todo lo demás dejó de sonar. Ni los pájaros. Ni el viento. Solo ella y esa piedra temblando en su palma. La piedra tenía una grieta, y dentro de la grieta, un ojo. Pequeño. Azul. Vivo. Parpadeó. Y Sira no huyó. Esa noche, soñó con una ciudad hecha de espejos flotando sobre un mar negro. Soñó con una mujer sin rostro que le decía su nombre al revés. Soñó con sí misma, cayendo lentamente hacia una flor que nunca tocaba el suelo. Y al despertar, había nieve. En primavera. El pueblo la evitó. Siempre la habían evitado, en realidad. Pero ahora bajaban la mirada al cruzarse con ella. Decían que era ella quien había traído la nieve. Que su madre fue una bruja, que su sangre era agua de otro mundo. Y quizá, por primera vez, no estaban del todo equivocados. Porque Sira empezó a cambiar. Primero, las manos. Al tejer, dejaban hilos de luz entre las ramas. Luego, los ojos. Comenzaron a reflejar cosas que no estaban allí, paisajes de otros lugares, cielos con dos lunas, rostros que solo existían en sueños. Y finalmente, el corazón. Que ya no latía al ritmo del mundo, sino de otro. La piedra la llamaba cada noche. A veces desde el lago, otras desde el cielo. Cada vez que la seguía, aparecía en un sitio nuevo. Una colina donde la luna se partía en dos,
un puente hecho de suspiros, un árbol con hojas de cristal que caían sin romperse. Todo estaba vivo. Todo recordaba. Y ella comenzaba a recordar también. Recordó una promesa. Una promesa hecha en un mundo que ya no existía. A una reina sin trono, a un pueblo de hadas condenadas a dormir mientras su historia era olvidada. Sira no era del todo humana. Era la última portadora. La única capaz de abrir la grieta. Pero abrirla tenía un precio. Cada vez que recordaba más, su cuerpo se volvía más frágil. Como si la humanidad la abandonara. Sus dedos se volvían traslúcidos, sus palabras se mezclaban con ecos antiguos, su sombra desaparecía cuando nadie la miraba. Y entonces lo entendió. La grieta no era un error. Era una puerta. Y ella, la llave. La última noche, el pueblo despertó con un silencio espeso. Las estrellas se habían apagado. Las flores lloraban. Y en el centro del bosque, Sira caminaba hacia la grieta con el corazón en la mano, literalmente. Llevaba su corazón fuera del pecho, envuelto en un pañuelo que había bordado con hilos de luna. Lo sostenía como una ofrenda, como un farol. La reina de las hadas apareció. No como una figura, sino como una presencia. Como una sensación de pérdida tan profunda que dolía respirar. Le habló sin palabras. Le mostró un mundo de ruinas hermosas, de amor olvidado, de esperanza dormida. Y le ofreció una elección. Volver a ser humana. Volver a olvidar. Volver al calor de una vida sencilla, una que nunca doliera tanto. O abrir la grieta. Liberarlas. Traer de nuevo la magia. Pero desaparecer con ella. Sira sonrió. No dijo nada. Colocó su corazón en la grieta. Y se convirtió en recuerdo. Ahora, cuando cae la nieve en primavera, las madres susurran a sus hijos que no teman. Que es solo Sira, tejiendo hilos de luna para mantener el mundo unido. Que las hadas están despiertas otra vez. Que a veces, si cierras los ojos junto a un lago en silencio, puedes oír una canción. Una melodía suave, como una nana antigua. Y si la sigues, quizás recuerdes algo que nunca viviste. Porque algunas hadas no tienen alas. Tienen memoria. Y Sira vive en ti.